Muy bien, continuando con el contenido 9.4.5, vamos a analizar qué cosa es la trigonometría. Nos dice aquí que la trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Se deriva del vocablo griego trigono, que quiere decir triángulo, más metrón, que quiere decir medida. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los ángulos y los lados de los triángulos. Para esto se vale de las razones trigonométricas, las cuales son utilizadas frecuentemente en cálculos técnicos. La razón aritmética de dos cantidades es la división de dichas cantidades. La razón aritmética se puede escribir juntando las dos cantidades con el signo entre o bien con el signo diagonal. Así la razón aritmética de 6 a 4 se escribe 6 entre 4 o 6 cuartos. Las razones trigonométricas son los cocientes que se obtienen al dividir agrupados de dos en dos los lados de los triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas básicas son seno, sen, coseno, cos y tangente, tan o tg. Las razones trigonométricas recíprocas son cotangente, cot, secante, sec y cosecante, CSC o cosec. Bien, así leíditas pues no le entendemos tanto. Vamos a explicarlas así como a nosotros nos gustan. Que nos las expliquen así con peras y manzanas para entenderlas perfectamente. Entonces, vamos a hacer eso. A tratar de explicar esto de una manera que todos quedemos satisfechos. Dice que una razón es la comparación por cociente de dos cantidades. Vamos a suponer que yo tengo el número 3, que es una cantidad, y tengo el número 8, que es otra cantidad. Este 3 es una cantidad y este 8 es otra cantidad. Y nos dice que estas lo voy a comparar por cociente. Cuando hablamos de cociente estamos hablando de una división. Estamos hablando de una división. Entonces, si yo comparo estas dos cantidades a través de una división, lo que formo es una razón. Una razón. Entonces, si yo digo, por ejemplo, 3 entre 8, estoy comparando el 3 con el 8 a través de una división, a través de un cociente. Todo lo que se me forma es obviamente un quebrado, tú lo dijiste bien. Esto es un quebrado. Entonces, una razón es otra cosa más que un quebrado. Pero lo puedo tener de otra manera. Si lo puedo tener como 3 sobre 8, pero también lo puedo poner como 8 sobre 3. Sigue siendo una comparación por cociente a través de una división de dos cantidades, el 8 y el 3. Esto lo puedo poner como 3 sobre 8, lo puedo poner como 8 sobre 3. Pero también lo puedo poner con decimales, por ejemplo, tener 2.7 y 3.4. Son dos cantidades y las puedo poner como 2.7 sobre 3.4 o bien 3.4 sobre 2.7. La, tanto esto como esto cumplen con la definición de razón, comparación por cociente de dos cantidades. Entonces esto es una razón, esto es otra razón y aquí tenemos estas que también son razones. Entonces, cuando nosotros comparamos a través de una división dos cantidades, lo que tenemos es una razón. Ya tenemos aquí claro el concepto de razón. Bien, vamos entonces, vamos a borrar esto para que no nos estorbe. Ya tenemos claro el concepto de razón, comparación por cociente de dos cantidades. Ahora vamos a definir lo que son las razones, pero las razones trigonométricas. Bien, las razones trigonométricas van a estar referidas a un triángulo rectángulo. Ok, aquí tenemos este triángulo rectángulo en los que las medidas son este lado, que sería el lado B, mide 3. Este sería el lado A, porque es opuesto a este ángulo A. Ya habíamos visto que siempre se nombran los opuestos igual. Y este es un ángulo recto, y entonces este sería el lado C, que correspondería a la hipotenusa. Entonces serían catetos, sería la hipotenusa. Decimos que es un triángulo rectángulo. ¿Se ajustará un triángulo rectángulo? Bueno, vamos a comprobarlo. Sabemos por el teorema de Pitágoras que en todo triángulo rectángulo, nos dice el teorema de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, o sea, esto elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado sumado me tiene que dar igual que esto al cuadrado. O sea,
El teorema de Pitágoras recuerda que decía c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto ya lo hemos visto. Entonces, si esto es un triángulo rectángulo, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Entonces, c vale 5. 5 al cuadrado es igual a vale 4. Es igual a 4 al cuadrado más b vale 3 más 3 al cuadrado. 5 por 5 nos da 25. Igual. 4 por 4 nos da 16 más 3 por 3 nos da 9. 25 es igual. Si a 16 le sumamos 9 nos da 25. 25 igual a 25. Entonces ya comprobamos que efectivamente este es un triángulo rectángulo. Y entonces las razones trigonométricas se aplican en triángulos rectángulos. Vamos a borrar esto. Los triángulos rectángulos, ahí se aplican las razones trigonométricas. Ok, entonces, ¿qué nos dice que es una razón trigonométrica? Vamos a regresarnos a la página anterior. Dice, las razones trigonométricas son cocientes que se obtienen al dividir agrupados de dos en dos los lados de los triángulos rectángulos. A ver, agrupados de dos en dos. Quiere decir que yo tomo cualquier par de elementos de este triángulo rectángulo y con eso formo una razón. Por ejemplo, puedo tomar este 3 y este 5. Entonces, 3 sobre 5. Esto es una razón trigonométrica porque está referida a este triángulo rectángulo. Pero si lo hubiera puesto 5 sobre 3, pues también. Esa es otra razón trigonométrica. 5 sobre 3. ¿Alguna otra? Bueno, pues pude haber puesto 4 sobre 5. 4 sobre 5. Pero también lo pude haber puesto al revés. 5 sobre 4. Aquí tenemos ya 4 razones trigonométricas. O pude haber puesto 3 sobre 4. Este 3 sobre este 4. 3 sobre 4. Esa es otra razón trigonométrica. Y si hubiera puesto, mejor, en lugar de 3 sobre 4, hubiera puesto 4 sobre 3. 4 sobre 3. Esa es otra razón trigonométrica. Bueno, entonces, ¿habrá otra? A ver, vamos a checar. ¿Se nos pasó alguna? No, ¿verdad? Solamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 razones trigonométricas las que pudimos sacar de este triángulo, de las medidas de ese triángulo rectángulo. Son 6. Entonces, en todo triángulo rectángulo podemos nosotros sacar 6 razones trigonométricas asociadas a cada uno de los ángulos. A ver, vamos a darle orden a esto. Entonces, todas estas son razones trigonométricas porque estamos tomando de dos en dos los elementos de este triángulo rectángulo y los estamos comparando a través de una división. Y ya sabemos que la comparación a través de una división de dos cantidades, eso es una razón referida a un triángulo rectángulo, van a ser razones trigonométricas. Entonces, esto que tenemos aquí son razones trigonométricas. Ahora vamos a ampliar esto. A ver. Vamos a referirnos específicamente al ángulo A, este que tengo aquí marcado. Este es el ángulo A. Referidos al ángulo A, este 3 es el cateto adyacente, ya lo habíamos visto. Este 4 es el cateto opuesto, ya lo habíamos visto. Y este 5 corresponde a la hipotenusa, también lo habíamos visto. Entonces, si yo divido el valor del cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa, esto tiene un nombre específico. Se llama la razón seno. Es la razón seno. Y ese es el seno del ángulo A. Entonces, el seno del ángulo A se obtiene cuando dividimos el cateto opuesto, que es 4, entre el cateto adyacente, entre la hipotenusa, perdón, que es 5. Y hay otra razón que se llama coseno, coseno de A. Y esa se va a obtener cuando nosotros dividimos el valor del cateto adyacente entre el valor de la hipotenusa. Entonces, en este caso, el valor del coseno sería 3 sobre 5. Hay otra razón también referida al ángulo A, que se va a llamar la razón tangente. Razón tangente. Tangente de A. Y eso es dividir lo que mide el cateto opuesto al ángulo A, que en este caso es 4, entre lo que mide el cateto adyacente al ángulo A, que es 3. Entonces, estas son las 3 razones trigonométricas directas o básicas. Así les llaman a estas 3. Las otras 3 razones trigonométricas que podemos establecer se llaman recíprocas a las básicas. Y es poner los elementos, pero volteados. O sea,
La tangente de A, por ejemplo, era 4 sobre 3. La siguiente razón es la cotangente. Cotangente de A. La cotangente de A va a involucrar a los mismos elementos que la tangente, pero al revés. Si esto era cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. 3 sobre 4. Esa es la cotangente del ángulo A. Y la siguiente se llama razón secante. Es la razón secante del ángulo A. Y esa es la recíproca de la razón coseno. La razón coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues la razón secante va a ser hipotenusa, que vale 5, sobre cateto adyacente, que vale 3. Entonces ya llevamos 5. La última se llama cosecante. Cosecante. La cosecante de A. Y la cosecante de A es la recíproca de seno. Entonces, si seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa, que vale 5 sobre cateto opuesto, que vale 4. Entonces, el seno y la cosecante, la primera y la última, son recíprocas. El coseno y la secante, la segunda y la penúltima, también son recíprocas. Esta decía 3 sobre 5, esta dice 5 sobre 3, esta decía 4 sobre 5, esta dice 5 sobre 4. Y la cotangente con la tangente también son recíprocas. Esta dice 4 sobre 3 y esta dice 3 sobre 4. Entonces, estas son las razones trigonométricas para el ángulo A. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La forma de abreviarlas es la siguiente. Seno se abrevia sen. Seno de A. Y es el resultado de dividir lo que mide el cateto opuesto, vamos a ponerle CO, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a ponerle HI, hipotenusa. Entonces, si tú te fijas, el cateto opuesto en este caso mide 4 al ángulo A y la hipotenusa mide 5, que era lo que tenemos acá, como razón seno, 4 sobre 5. Entonces, seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de A, es lo que mide el cateto adyacente sobre lo que mide la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente mide 3, es este de aquí, y la hipotenusa mide 5. Entonces ya lo tenemos también. Luego viene la razón tangente. La razón tangente se abrevia, vamos a poner un puntito, se abrevia como tan. Tangente de A. Y es lo que mide el cateto opuesto sobre lo que mide el cateto adyacente. Pues en este caso el cateto opuesto mide 4 y el cateto adyacente mide 3. Entonces, ese es, ya con abreviaturas es el valor de la tangente. Luego viene la cotangente. Cotangente de A es la recíproca de la tangente. Esta con esta son recíprocas. Entonces, si aquí era CO sobre CA, acá va a ser CA sobre CO. ¿Sí? Y si aquí era 4 sobre 3, aquí va a ser 3 sobre 4. Recuerda que son recíprocas. Y luego viene la secante. La secante de A, se abrevia SEC. Secante de A es la recíproca del coseno de A. Entonces, si el coseno de A era cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la última es la razón cosecante, se abrevia CSC o COSEC, la cosecante de A. Ah, bueno, acá me faltó, perdón. Si el coseno era 3 sobre 5, entonces la secante es 5 sobre 3. Me regresé un poquito. Ahora la cosecante. La cosecante es la recíproca de seno.
¿sí? Entonces, si seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, si este era 4 sobre 5, este va a ser 5 sobre 4. Ok, esto es refiriéndonos al ángulo A. Referidos al ángulo A, esos son las razones trigonométricas. Pero también lo podríamos hacer referidos al ángulo B. A ver, vamos a referirnos al ángulo B. Entonces, referidos al ángulo B, decimos que el seno de B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y eso es igual a 3 sobre 5, porque el cateto opuesto, ahora recordemos que ya no estamos con el ángulo A, sino que estamos con el ángulo B. El cateto opuesto a B mide 3 y la hipotenusa sigue midiendo 5. Ahora el coseno de B es igual a cateto adyacente, que en este cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente mide 4 y la hipotenusa sigue midiendo 5. La tangente de B es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto mide 3 y el cateto adyacente mide 4. La cotangente de B es igual a lo que mide el cateto adyacente sobre lo que mide el cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente mide 4 y el cateto opuesto mide 3. Recuerda que estos dos son recíprocos entre sí. Luego, la secante. La secante de B es igual a lo que mide la hipotenusa sobre lo que mide el cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa mide 5 y el cateto adyacente al ángulo B mide 4. Entonces nos queda aquí 5 sobre 4. Y por último, la cosecante de B es igual a lo que mide la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, eh, la hipotenusa mide 5 y el cateto opuesto al ángulo B mide 3, 5 sobre 3. Entonces nos fijamos, si el coseno era 4 sobre 5, la secante es 5 sobre 4, porque estas dos son recíprocas entre sí y estos dos son recíprocos entre sí, son los recíprocos. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este tema. Vamos a continuar en el tutorial número 3, haciendo una profundización de esto que acabamos de ver. Vamos a ver algunas otras situaciones referentes a lo mismo, pero para no hacer más largo el video lo dejamos hasta aquí. Hasta luego.